En aquellos días posteriores a la resurrección de Jesús, los apóstoles, hombres comunes que habían sido transformados por el poder del Espíritu Santo, fueron esparcidos por el mundo conocido para cumplir con el mandato divino de proclamar el Evangelio. 12 hombres que caminaron con el Salvador y fueron testigos de su vida, muerte y resurrección, emprendieron un viaje que cambiaría la historia del mundo para siempre. Sin embargo, sus destinos, aunque gloriosos en términos espirituales, estuvieron llenos de sufrimiento, sacrificio y, en la mayoría de los casos, una muerte violenta. A lo largo del tiempo, sus historias han sido transmitidas no como meros relatos de mártires, sino como poderosos testimonios de fe, valor y lealtad. Cada uno de ellos en su tiempo y lugar encontró su muerte, sellando con su sangre el testimonio que habían recibido del Maestro. Sus vidas terminaron, pero el eco de su sacrificio resonaría a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones de creyentes y alimentando la fe de la iglesia naciente. Simón Pedro, a quien el Señor llamó La Roca, fue uno de los primeros en sufrir el martirio. Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, Pedro asumió un rol clave en la propagación del cristianismo, predicando en Jerusalén y más tarde en diversas partes del Imperio Romano. Finalmente, su camino lo llevó a Roma, la capital del mundo en ese tiempo, donde sería arrestado bajo las órdenes del emperador Nerón, quien veía en los cristianos un peligro para su gobierno. Pedro, sabiendo que su muerte estaba cerca, pidió no morir de la misma forma que su maestro, pues no se sentía digno de tal honor. Así, los verdugos lo crucificaron cabeza abajo en una colina cercana al Vaticano, un lugar que siglos después se convertiría en el epicentro del cristianismo. Mientras estaba colgado en esa posición invertida, Pedro continuó proclamando la salvación en Cristo hasta que su último aliento fue entregado. Andrés, el hermano de Pedro, también encontró su destino en una cruz, pero la forma de su muerte fue aún más singular. Después de viajar por diversas tierras llevando las buenas nuevas del reino, Andrés llegó a Grecia, específicamente a la ciudad de Patras, donde fue arrestado por predicar el Evangelio. Condenado a morir en una cruz, Andrés fue atado, no clavado, a una cruz en forma de X, que desde entonces ha sido conocida como la Cruz de San Andrés. Esta diferencia en su ejecución prolongó su sufrimiento, manteniéndolo vivo durante 2 días mientras colgaba de la cruz. Pero incluso en medio de su agonía, Andrés no cesó de predicar, y su fe nunca flaqueó, invitando a todos los que pasaban a creer en Cristo. Su martirio inspiró a muchos en esa región, y aún hoy se le recuerda como un apóstol que llevó el Evangelio hasta los confines del mundo conocido. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los primeros apóstoles en sufrir el martirio. Junto con Pedro y Juan, formaba parte del círculo más cercano de Jesús, testigos de momentos tan importantes como la transfiguración y la agonía en Getsemaní. Sin embargo, fue en Jerusalén donde Santiago encontró su fin. Herodes Agripa I, en su intento por sofocar el crecimiento del cristianismo y ganar el favor de los líderes judíos, ordenó la captura y ejecución de Santiago. Así, fue decapitado por la espada, convirtiéndose en el primer apóstol en morir por su fe. Su muerte no fue en vano, ya que su martirio fortaleció la fe de la Iglesia en Jerusalén y sirvió como un testimonio poderoso de la disposición de los apóstoles para dar sus vidas por la causa de Cristo. Según la tradición, su ejecución causó tal impacto en un oficial romano que lo custodiaba, que éste también abrazó la fe y fue ejecutado junto a Santiago. Juan, el hermano de Santiago, a diferencia de los demás apóstoles, no murió de manera violenta. Conocido como el discípulo amado, Juan fue el último en quedar con vida y se convirtió en el principal guardián de las enseñanzas de Jesús durante sus últimos años. Fue desterrado a la isla de Patmos, bajo el gobierno del emperador Domiciano, y en ese lugar solitario recibió la revelación del Apocalipsis. Aunque sobrevivió a varios intentos de ejecución, incluyendo ser arrojado en una caldera de aceite hirviendo según algunos relatos, Juan murió en paz en Éfeso a una edad avanzada. Su vida entera fue un testimonio del amor de Dios, y su obra, especialmente el libro de Apocalipsis, sigue inspirando a los creyentes hasta el día de hoy, revelando el triunfo final de Cristo sobre el mal. Felipe, otro de los primeros discípulos en seguir a Jesús, fue llevado a predicar en diversas regiones del mundo, incluyendo Asia Menor y Egipto.
Según la tradición, Felipe llegó a Hierápolis, una ciudad pagana donde encontró una fuerte resistencia a su mensaje. Allí, tras realizar una serie de milagros y convertir a muchos a la fe cristiana, fue arrestado y condenado a morir crucificado. Sin embargo, antes de su muerte, según algunos relatos, Felipe fue testigo de una gran conversión entre la gente que lo veía sufrir. Mientras estaba colgado en la cruz, continuó proclamando el mensaje de Cristo hasta que entregó su espíritu. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue otro apóstol cuyo martirio dejó una marca indeleble en la historia. Se dice que Bartolomé viajó a la región de Armenia, donde predicó con gran fervor. Sin embargo, su mensaje fue recibido con hostilidad por algunos líderes locales, quienes lo capturaron y lo sometieron a una de las muertes más horribles registradas en la historia cristiana. Bartolomé fue desollado vivo y luego decapitado. Pero incluso en medio de este terrible sufrimiento, Bartolomé no renegó de su fe, y su martirio fue como una semilla plantada en tierra fértil, de la cual brotarían muchos creyentes en aquella región. Tomás, conocido por su escepticismo inicial cuando no creyó en la resurrección hasta que tocó las heridas de Jesús, se convirtió en uno de los más valientes en su testimonio. Según la tradición, Tomás viajó hasta la lejana India, donde llevó el evangelio a pueblos que nunca habían oído hablar de Cristo. En ese lugar, fue atravesado por una lanza en la región de Chennai, muriendo como mártir. Su sangre fue derramada en tierras lejanas, pero su legado sigue vivo hasta el día de hoy en las comunidades cristianas que él fundó en el sur de la India, donde todavía se le venera como el fundador de la iglesia. Mateo, el antiguo recaudador de impuestos convertido en apóstol, predicó en varias regiones, incluyendo Etiopía. En su labor misionera, Mateo fue testigo de la conversión de muchos, pero también enfrentó la oposición de los líderes paganos. Fue asesinado en circunstancias violentas, apuñalado mientras celebraba la Eucaristía, según algunos relatos. Sin embargo, su legado no terminó con su muerte. El evangelio que escribió sigue siendo uno de los testimonios más poderosos de la vida de Jesús, y su martirio es un recordatorio de la entrega total que los apóstoles hicieron por la causa de Cristo. Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor, fue un líder destacado de la iglesia en Jerusalén. Durante su vida, fue conocido por su piedad y devoción a la oración, pero la paz de su vida fue interrumpida cuando los líderes religiosos de Jerusalén, temiendo el crecimiento del cristianismo, lo arrestaron. Fue llevado al pináculo del templo y desde esa altura, arrojado al vacío. Cuando no murió de inmediato, fue apedreado hasta que finalmente entregó su espíritu. Su muerte fue un testimonio más de la hostilidad que los primeros cristianos enfrentaron en Jerusalén, pero también de la fortaleza con la que resistieron hasta el final. Judas Tadeo, también llamado Lebeo, predicó en diversas regiones, incluyendo Mesopotamia y Persia. En Persia fue martirizado junto con Simón el Celote, siendo golpeado hasta morir con una maza. Ambos apóstoles fueron testigos de la expansión del cristianismo en tierras que aún vivían en la oscuridad del paganismo. Su sacrificio fue parte del gran mosaico de fe que los apóstoles dejaron como herencia a las generaciones futuras. Simón el Celote, conocido por su fervor revolucionario antes de seguir a Jesús, llevó el evangelio a lugares distantes. Según algunas tradiciones, viajó a Persia, donde fue aserrado en dos por sus enemigos. Su muerte brutal no fue en vano, ya que su testimonio de fe y valentía ayudó a sembrar las semillas del cristianismo en esa región. Finalmente, está Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. Lleno de remordimiento por lo que había hecho, Judas intentó devolver las monedas de plata que había recibido a cambio de su traición, pero fue rechazado por los sacerdotes. En su desesperación, se ahorcó, terminando su vida de forma trágica y dejando un legado de traición que ha sido recordado a lo largo de los siglos. Así fue que los 12, cada uno a su manera, enfrentaron el destino que Dios había preparado para ellos. Con sus vidas y con sus muertes, testificaron del poder del Evangelio, cumpliendo el mandato que el Señor les había dado. Su sangre fue el cimiento de la iglesia, y su legado sigue vivo en los corazones de aquellos que hoy creen en el mensaje que ellos proclamaron.